La Organización de los Estados Americanos, la OEA, es una organización de integración americana. Se creó el 30 de abril de 1948 y tiene como objetivo actuar como un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. Esta organización trabaja por la paz, la seguridad y por consolidar la democracia, también por promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y político y favorecer el crecimiento sostenible en la democracia de América. La organización trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, también promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo un crecimiento sostenible en América. Busca tener buenas relaciones o relaciones más fuertes entre las naciones o los diferentes pueblos del continente. Los idiomas oficiales de esta organización son el español, el inglés y el francés, y como dije anteriormente, sus siglas en español son OEA y en inglés son OAS. La organización está compuesta por 35 países miembros, entre estos encontramos Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, entre otros. La OEA es uno de los organismos regionales más antiguos y el segundo más extenso después del Diálogo de la Cooperación de Asia. Tiene su sede en el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, y posee oficinas regionales en los distintos países miembros. Por otro lado, tenemos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, también llamado Tratado Rico. Es un acuerdo netamente defensivo, es decir, un pacto de defensa mutua interamericano. Fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Mediante este tratado, los Estados miembros se comprometen a censurar sus acciones para hacer frente a otros Estados que agredan a alguno de los integrantes del pacto. Para ellos, tienen un propio documento que reconoce las diferentes. Cabe también resaltar que el TIAR es un documento firmado en el propio seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y busca principalmente la cooperación en materia de seguridad y defensa. Para esto, ellos lo que hacen es establecer diferentes principios fundamentales que debe cumplir cada país. Para que tengan un poco más claro cuáles son los estados que hacen parte de la TIAR, en esta imagen van a poder darse cuenta que en azul oscuro están todos los estados que forman parte del tratado, mientras que en azul claro están los estados que han abandonado este tratado. OEA, Organización de los Estados Americanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Panamericana se transformó en lo que hoy conocemos como Organización de los Estados Americanos, OEA. Actualmente hacen parte de 35 países. El 5 de mayo de 1948 en Bogotá, 21 países firmaron la carta que dio origen a este organismo. Desde un principio se ha puesto en duda la independencia del organismo frente a la política exterior de Estados Unidos. Esta hipótesis se demostró en 1962 cuando la OEA, la cual apoyó las medidas de cuarentena declaradas por el presidente Kennedy y expulsó de la OEA al gobierno cubano, declarando incompatibilidad con los principios de esta organización. En 1950 se crea el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1954, en Caracas, Venezuela, se reúne la 10ª Conferencia Internacional Americana, la última de su tipo, donde se establecen las bases para contener la expansión del comunismo en América Central. En 1960 la OEA levanta sanciones contra el régimen dictador del dominicano Rafael Trujillo por su participación en el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. En 1962 Cuba fue expulsada. 1965 Estados Unidos junto con la OEA conforman una fuerza militar interamericana para intervenir en la República Dominicana. 1969 la OEA convoca en Costa Rica una conferencia especializada interamericana para declarar un tratado sobre derechos humanos. En 2009 fue derogada la resolución que expulsaba a Cuba tras 47 años de su expulsión, pero Cuba no se reincorpora. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, también llamado Tratado de Río. Durante la Guerra de las Malvinas, el TIAR fue invocado y promulgado a favor de Argentina, pero no se pudo aplicar porque este país fue considerado agresor por los Estados Unidos, que apoyó al Reino Unido
en el marco de la OTAN. Sin embargo, ha existido otros múltiples casos donde no se ha respetado el tratado. La última invocación del TIAR fue realizada por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con mira a tener aliados americanos en la ofensiva que preparaba contra Irak. El presidente George Bush solicitó a Vicente Fox de México que participara en los preparativos, pero este se negó a hacerlo, y para evitar caer en algún incumplimiento con respecto al TIAR, declaró que este era un mecanismo obsoleto de la época de la Guerra Fría, formalizando la salida de México en 2002. También están retirados de este tratado los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. El TIAR ha sido invocado al menos 20 veces durante los años de 1950 y 1960, particularmente durante el bloqueo a Cuba en 1962 y la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969. Sin embargo, nunca fue puesto en acción debido a amenazas de la Guerra Fría. Ambas conferencias se realizaron en la inmediata posguerra. Buenas, mi nombre es Jenson Carranza y les hablaré sobre los antecedentes de la formación TAIR. La resolución octava del Acta de Chapultepec establecía que los países americanos aprobarían un tratado con el objeto de prevenir y reprimir las amenazas y agresiones que pudieran sufrir cualquiera de ellos, para lo cual está programada una reunión en Río de Janeiro, originalmente prevista para el 20 de octubre de 1945, una vez finalizada la Conferencia de San Francisco. Pocos días antes de esa fecha, el secretario de Estado interino de Estados Unidos, Dean Acheson, estableció en rueda de prensa que el gobierno de su país había solicitado a la Cancillería brasileña que la reunión de Río fuera aplazada. En este sentido declaró: Estados Unidos no considera que pueden negociar o firmar adecuadamente un tratado de asistencia militar con el actual régimen de Argentina. Eso lo dijo la prensa el 20 de octubre de 1945. En la reunión del 1 de octubre en la que participaron Acheson, el secretario Braden y el representante brasileño, ya se anticipaban esa decisión del Departamento de Estado. Allí se planteaba que no sería posible incluir a Argentina debido a que el gobierno de Eldemiro Faren estaba violando todos los derechos civiles y políticos de su población y contrariando los compromisos que había asumido cuando su país se adhirió al Acta de Chapultepec. La sugerencia estadounidense de posponerse la reunión fue contestada favorablemente por la Cancillería brasileña 2 días más tarde. Se iniciaría así un largo proceso que terminó aplazando la Conferencia de Río por casi 2 años. La decisión unilateral del Departamento de Estado, sin haber consultado a los demás países del continente, provocó un debate en el Senado estadounidense. Esta estrategia se discutió en la sesión del 22 de octubre, que había sido originalmente estipulada para ratificar el nombramiento de Braden como nuevo subsecretario para Asuntos Latinoamericanos. Varios senadores plantearon lo oportuno de la postergación de la Conferencia de Río, que había sido sugerida a Acheson por el propio Braden. Lafayette en particular cuestionó que se hubiera tomado esa decisión sin consultar ni al Senado ni a la Unión Panamericana, además de poner en duda la información de Braden que tenía sobre Argentina. Eran días de mucha tensión en Buenos Aires, en particular entre Braden y Aperon, más allá de que el primero había abandonado su controvertido puesto de embajador en Argentina para asumir un alto cargo en el Departamento de Estado. Muchas gracias. Estipulada para ratificar el nombramiento de Braden como nuevo subsecretario para Asuntos Latinoamericanos. Varios senadores plantearon lo oportuno de la postergación de la Conferencia de Río, que había sido sugerida a Acheson por el propio Braden. Lafayette en particular cuestionó que se hubiera tomado esa decisión sin consultar ni al Senado ni a la Unión Panamericana, además de poner en duda la información de Braden que tenía sobre Argentina.
Eran días de mucha tensión en Buenos Aires, en particular entre Bryan y en Aperón, más allá de que el primero había abandonado su controvertido puesto de embajador en Argentina para asumir un alto cargo en el. El origen de la organización se remonta a 1826, cuando Simón Bolívar quiso unificar los estados del Cono Sur y convocó una reunión para decretar como unas políticas entre diversos países. Sin embargo, su idea se llevó a cabo en 1889, cuando se fundó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. La cronología histórica más reciente de la OEA son las siguientes. En el 2009, el 3 de junio, fue derogada la resolución que expulsaba a Cuba de la OEA, tras 47 años de expulsión, pero Cuba no se reincorporaba. En el 2009, el 4 de julio, Honduras fue suspendida como miembro del organismo, aplicándole la Carta Democrática ante el golpe de Estado. En el 2011, el 1 de junio, Honduras fue readmitida en la OEA tras casi 2 años de suspensión, una vez que se reencauzó la vida democrática interna. En el 2017, el 26 de abril, Venezuela inició el proceso para abandonar la OEA, sin aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora al gobierno Nicolás Maduro. En el 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, como parte del gobierno paralelo, nombró como nuevo representante en la OEA a Gustavo Torres, quien detuvo la salida de este país del organismo. La última invocación del TIAR fue realizada por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2011, con la mira de tener aliados americanos en la ofensiva que preparaba contra Irak. En 1890, la primera Conferencia Internacional Panamericana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente en la Oficina Comercial de Repúblicas Americanas, precursora de la OEA en 1910. Esta organización se convirtió en la Unión Panamericana. El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los Estados Panamericanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. La OEA tuvo una inauguración turbulenta, ya que en la cuarta conferencia panamericana debió ser trasladada a los campos del Gimnasio Moderno por los disturbios del 9 de abril en Bogotá. La OEA se alineó ampliamente a las posiciones del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, en raras ocasiones se opuso a los Estados Unidos con los conflictos marítimos entre Estados Unidos, Ecuador y Perú. A finales del decenio, en 1960, durante la Guerra de las Maldivas, en 1982 y en el momento de la invasión de Panamá en 1989. En la década de los 2000, la llegada del poder de la izquierda a varios países latinoamericanos llevó en el 2005 a la elección frente a la OEA de por primera vez en la historia de la organización de un secretario general no apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, el chileno José Miguel Insulza. Según un diplomático que siguió cerca las negociaciones finales, hay muchos indicios de que antes de darle vía libre al diplomático, los Estados Unidos tuvieron compromisos con él como gobierno chileno, en particular en lo que respecta a la política de la OEA hacia Venezuela y Cuba.